pagando más impuestos del que deberían haber pagado. Así que eso con el food. Vamos a hablar un poco del royalty. Tenemos que en Chile el royalty, ¿qué es el royalty? Es el impuesto que se tiene que pagar por el uso de los recursos naturales no renovables, ¿no es cierto? Cuando uno va al mar y saca peces y te nutre de todos los peces del mar, en el fondo eso es un recurso natural que le pertenece a todo el país, y tú estás ocupando eso incluso como una materia prima para después hacer una lata de sardina, una lata de jurel y venderla. Y esa materia prima no le pagaste a nadie por ocupar esa materia prima, simplemente te metiste al mar y sacaste todos los recursos. Lo mismo pasa con la minería. En Chile hasta el año 2005 no existía ninguna regulación respecto a eso. Y ahí en el 2005 se inventa un pseudo royalty. ¿Por qué pseudo? Porque es un impuesto específico que se le aplica, por ejemplo, a la minería, solo a la minería, y que se establece respecto al resultado o ganancia operacional, a la ganancia. Entonces, como es a la ganancia, las empresas nuevamente pueden hacer gimnasia financiera. Pueden decir, bueno, como es a la ganancia, incorporemos elementos para disminuir esa ganancia. Y eso se puede hacer fácilmente. Compremos más maquinaria, gastemos más, disminuimos la ganancia, pagamos menos royalty. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cuánto se recauda por royalty actualmente? Al 2013, de 100 pesos que se recaudaban por impuesto, de 100 pesos, 1,3 pesos eran producto del royalty a la minería. O sea, en la nada, 1,3% se recauda por royalty. Eso se puede considerar como un mini royalty. Entonces tenemos un sistema que está hecho en base a gravar con este impuesto a la ganancia. ¿Qué pasa en otros países mineros? No se graba la ganancia, en algunos se graba la ganancia, pero además de grabar la ganancia se graba la venta. Ustedes saben, la venta no se puede camuflar. Yo vendo lo que vendo y ahí está. Entonces yo pago un porcentaje sobre las ventas. De hecho, en Chile eso también ocurre. Ocurre con la ley reservada del cobre, ¿cierto? Que dice que el 10% de las ventas de Codelco son recursos para financiar armamento. Eso es un royalty a Codelco, pero tiene un objetivo claro, que es armamento. Entonces, así funciona el royalty en nuestro país. Ya, con todo ese preámbulo que duró como 40 minutos más o menos, todo eso era un poco para entender en líneas bastante generales cómo opera el sistema tributario en nuestro país. Sistema, pues, lo que es la definición de estructura tributaria, la carga tributaria, ¿no es cierto?, el royalty, el famoso food, y el sistema integrado de impuestos a la renta. Todo eso como que lo vimos rápido. Vamos entonces ahora a la reforma y a reflexionar respecto a esta reforma. Primero, se plantea el objetivo de financiar otra reforma, que es la reforma educacional. Y además, como objetivo paralelo, se plantea de que se necesitan estos recursos para sanear las cuentas fiscales de Chile. ¿Por qué sanear? Porque actualmente tenemos un déficit fiscal. Gastamos más de los ingresos que tenemos. Entonces necesitamos sanear esas cuentas públicas. Se dicen 8.200 millones de dólares en régimen. ¿El régimen cuándo va a llegar? En el año 2018. De aquí al 2018 va a ser progresivo, van a ser menos millones. Pero a partir del año 2018, todos los años, vamos a tener 8.200 millones de pesos más. Se dice que el corazón de la reforma es el impuesto a la renta, o sea, los impuestos directos. Se habla también de cambios para estimular el ahorro y la inversión en MIPYMES, micro y pequeña y mediana empresa. Algunos dispositivos, que también quizás hablemos de algo de eso. Y también se mencionan agregados. Agregados, ¿por qué? Porque pesan menos, pero que igual se aprovecha de corregir. Por ejemplo, impuestos al alcohol, a las bebidas azucaradas, se incorporó el tabaco también. Medidas antielusión, como por ejemplo que las viviendas entre 2.500 UF, las viviendas nuevas entre 2.500 y 4.000 UF paguen el IVA, actualmente no lo estaban pagando. Impuestos verdes, y los automóviles diésel, los petroleros, al momento de comprar un automóvil de esos, usted va a tener que pagar un impuesto por eso, que va a ir entre los 700 y 2 millones de pesos, dependiendo de la cilindrada de ese vehículo, si son más económicos o no. Entonces, eso es en general lo que es la reforma tributaria. Vamos a ver con qué se refiere el impuesto a la renta. 3 cosas. Primero, eliminación del fondo. Segundo,
se rebaja la tasa máxima. ¿Se acuerdan de esa tabla donde están los tramos progresivos? El último era 40%. O sea, el más rico tiene que pagar 40%. Ahora se dice, usted, persona más rica, ya no va a pagar 40, va a pagar 35. Se rebaja. Y lo otro es que se aumenta el impuesto de primera categoría o el impuesto a las empresas de un 20 a un 25. Pero nosotros ya sabemos que aumentar de un 20 a un 25, eso no es de beneficio fiscal, eso es aumentar el crédito que tiene el dueño de la empresa al momento de pagar sus impuestos, ¿cierto? Ahora va a tener mayor crédito, entonces el Estado va a estar más asegurado de que esa persona le pague los impuestos. Pero eventualmente eso no significa que aumente la recaudación, porque las empresas, ya sabemos, no pagan impuestos de uso fiscal. O sea, ya tenemos algunos elementos. ¿Qué pasa con la eliminación del FUT? Ya sabemos de que eso va a ser hasta el año tributario 2018. Por lo tanto, hay mucha plata que se va a seguir acumulando en el FUT. Eso es totalmente cuestionable. Esto afecta a las pymes y es un efecto positivo. ¿Qué se les dice? Se les dice, bueno, ustedes, pymes, ahora van a poder acogerse, la mayoría todas, hasta 25.000 UF, es decir, hasta los 500 millones de pesos anuales. Todas las micro y las pequeñas empresas, el 95% de la empresa, va a poder acogerse a lo que se llama el artículo 14 ter. Una cosa bastante técnica, es uno de los agregados del artículo 14 y que es la famosa tributación simplificada. ¿Y qué significa eso? Que Servicio de Impuesto Interno ejerce como el contador de la empresa. O sea, el Servicio de Impuesto Interno, llegado a fin de mes, dice, estos son los impuestos que usted me tiene que pagar, bla, 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 porque está todo en un sistema. Entonces, es como cuando uno hace la declaración de renta, cuando uno trabaja honorario, por ejemplo, o cualquier declaración, y Servicio de Impuesto dice, bueno, aquí yo le hago una propuesta, acéptela o no, va a ser lo mismo. Entonces ahí los va a favorecer a las pequeñas empresas. El aumento que ya sabíamos que era de las empresas, de un 20 a un 25, ese 25 se va a alcanzar recién en el 2017. ¿Qué pasa al día de hoy? Argentina paga un 35%, las empresas pagan un 35% de impuestos y no está integrado. En Brasil pagan un 34%, tampoco está integrado. Colombia un 33% y tampoco está integrado. Perú un 30% y no está integrado. En México un 28% y sí está integrado. Chile quiere ir de un 20 a un 25 en modalidad integrada, pero el 25 va a ser en el 2017. Esta gráfica también es bastante interesante porque de alguna manera nos señala cuando nos dicen, bueno, las inversiones, casi como lo que los empresarios van a agarrar sus maletas llenas de billetes y se van a ir del país. ¿A dónde se van a ir? ¿Se van a ir a Perú, donde tienen que pagar un 30% de impuestos? ¿O se van a ir quizá a Colombia y tienen que pagar 33%? En general, Chile sigue siendo un paraíso dentro de del Cono Sur. Esto también es bastante cuestionable, quizás lo han escuchado, la famosa depreciación instantánea. Algo un poco técnico, pero cualquier empresa tiene la posibilidad de tomar un elemento contable que se llama la depreciación. La depreciación es que los activos fijos, este data, este computador, se van gastando con el tiempo. Entonces, Servicio de Impuesto Interno, él determina la vida útil. Dice, este data, por ejemplo, la vida útil que yo le doy como Servicio de Impuesto Interno son 10 años. Si ese data a usted le costó 1 millón de pesos, y como la vida útil son 10 años, entonces usted cada año, si usted lo desea, puede ir depreciándolo en un 10%. Porque son 10 años y le costó 1 millón de pesos, entonces cada año usted 100.000 pesitos los puede tirar a gasto. Y como los tira a gasto, disminuye la utilidad. Al disminuir la utilidad paga menos impuestos. En Chile existe también la figura actualmente de la depreciación acelerada. ¿Qué significa eso? Que en vez de depreciarlo en 10 años, yo lo voy a depreciar en 3. ¿Cómo lo deprecio en 3? En vez de tirar 100.000 pesos, voy a tirar 333.000 pesos. ¿No es cierto? Y en 3 años voy a haber cumplido con el monto total de lo que me costó ese producto. Y por lo tanto la utilidad va a bajar mucho más. Entre paréntesis, con ese mecanismo muchas empresas generan pérdidas tributarias. Solamente a nivel tributario, porque a nivel de financiero tienen ganancias exorbitantes. Un ejemplo clásico, por ejemplo, farmacias ahumadas.
Farmacia Ahumada es una empresa muy exitosa que tiene rentabilidades bastante buenas y ganancias muy jugosas, pero no paga impuestos. ¿Por qué? Porque puede que tenga pérdida tributaria. ¿Por qué? Porque aplica depreciación sobre la farmacia el local. Lo mismo pasa con muchas mineras y lo mismo pasa, por ejemplo, con líneas aéreas. ¿Cierto? Una línea aérea compra los aviones y los aviones los deprecia y finalmente puro pérdida tributaria. No paguen. ¿Qué plantea la reforma? Dice, vamos a instaurar una nueva definición. Se llama depreciación instantánea. Ya no hay que data que aceleramos a 333, nada, ahora lo vamos a hacer en un año. O sea, en un año al tiro, el $1.000.000 al tiro a gasto, al primer año. Entonces, obviamente, eso va a favorecer a las grandes empresas que son intensivas en capital. Y van a decir, bueno, es la papa, pues. Lo que tenemos que hacer ahora es aumentar la inversión, lo tiramos toda depreciación, declaramos la empresa con pérdida tributaria, no pagamos impuestos, y si tenemos muchas pérdidas tributarias, esas pérdidas tributarias se arrastran en el tiempo. O sea, se arrastran para los próximos periodos contables. Pues se van a arrastrar por 5, 6, 7 años más, sin pagar impuestos. Entonces eso también, si bien el gobierno ha dicho que eso va a durar solamente 12 meses para las empresas grandes, mientras no se elimine el multiroot, una empresa grande puede hacer uso de una filial que está catalogada por Servicio de Impuesto Interno como empresa pequeña, y a través de esa filial o empresa hija ocupar este mecanismo de la depreciación instantánea y generar pérdidas tributarias. Y aquí ya vamos con algunas críticas ya más de fondo respecto a la reforma tributaria en sí. La reforma tributaria no innova en lo absoluto, de hecho no menciona el tema del sistema integrado de impuestos a la renta, que ya explicamos los efectos que tenía. O sea, se queda ahí sin decir nada respecto al sistema integrado de impuestos a la renta. O sea, no quiere innovar en eso. Segundo, no se innova con modificaciones al IVA. Algunas personas habían planteado, incluso dentro de la nueva mayoría, habían planteado que se disminuyera el IVA sobre productos de primera necesidad, salud, educación y algunos alimentos que son también de primera necesidad. Por ejemplo, en Uruguay, precisamente la canasta básica de alimentos está exenta del pago del IVA, que algunos bienes también están exentos. Entonces, no se hace nada de eso. Tampoco se innova respecto a modificaciones al royalty. Ya vimos que el royalty en Chile es un mini royalty que recauda un 1,3% de los ingresos tributarios y que no se grava sobre las ventas, sino que sobre el resultado que se puede hacer esta contabilidad creativa. Y no se dice nada en la reforma. Tampoco se innova respecto a la introducción de impuestos patrimoniales, esta discusión mundial que promueve Tomás Piketty, que vimos al comienzo de la exposición, donde también se apunta a gravar con impuestos a los más multimillonarios. Uno dice, bueno, ahí se están discutiendo cuánto porcentaje se le cobraría impuesto al patrimonio. Entonces con esto ya vamos terminando. Finalmente lo que uno puede observar es que si bien la reforma tributaria muestra un cambio, aunque sea débil, hay un cambio en la filosofía tributaria por primera vez en cerca de 35 años, se reconoce que el impuesto sí apunta a mejorar la distribución de ingresos. Estos gráficos que veíamos de los países antes y después de impuestos, nosotros lo habíamos venido hablando hace bastante tiempo, y las personas de la concertación, la mayoría nunca lo habían considerado, y ahora los consideran, y de hecho en su discurso señalan eso. Hay un cambio en la filosofía, se toca un nervio sensible que es el food, pero aún así, con esas dos cosas la reforma es absolutamente moderada. ¿No es cierto? ¿Por qué? Por lo que ya mencionamos, no toca el sistema integrado de impuestos a la renta, no toca el royalty, ni el IVA, ni el impuesto a los patrimonios, y el food se elimina, pero se elimina recién en el año 2018. Por lo tanto, uno también podría aventurarse quizás en señalar de que aquí también hay una especie de pacto social, un pacto social con la élite, sobre todo por parte del gobierno actual. Respecto al royalty, también tampoco hay que perder el foco. O sea, cuando uno habla de un royalty es tan solo la primera discusión, una discusión inicial, porque también se tiene que abrir el debate respecto a lo que es la etapa de la nacionalización de los recursos naturales.
que no es algo descabellado. De hecho, en la última encuesta se hablaba de que más del 70% de los chilenos estaban de acuerdo con esto. Y finalmente la discusión tributaria nos trae a colación lo que es un debate que es mucho más estructural, que tiene que ver con el patrón de acumulación de ingresos que existe en Chile. Y ese patrón de acumulación de ingresos no se agota tan solo con la discusión fiscal de cuánto impuesto pagamos. Como dije en un comienzo, esa discusión se agota también, requiere también de lo que pasa con el sistema de relaciones laborales, los sindicatos, la acción de la negociación colectiva, y también con la discusión respecto al tamaño de lo público, ¿no es cierto? ¿Cuánto queremos financiar respecto a lo público? ¿Queremos educación gratuita? ¿Queremos salud gratuita? ¿Pensiones universales? Es una discusión que, si es que lo queremos, necesitamos recursos para eso. Y finalmente, ojo, mucho ojo con el tema de la provisión de los recursos para financiar derechos universales, que de esto casi no se ha hablado hasta el momento. Se habla de educación gratuita, pero una educación gratuita puede ser de dos tipos, y en ambos casos gratuita, a través, ¿no es cierto?, del subsidio a la demanda, que se llama. Esa educación gratuita es cuando financiamos con becas, todos los alumnos con becas, repartimos becas al 100% de los alumnos, pero esas becas están orientadas posiblemente a financiar negocios privados. La educación es de acceso universal, es gratuita, pero quien ocupa esas becas son instituciones privadas. Entonces, que ahí, en ese esquema, de alguna manera, igual se mantienen muchos de los desaciertos que tiene el sistema actualmente. No hay proyecto educativo. Lo que hay detrás de eso es buscar a los alumnos, generar marketing con estas pruebas de selección, ojalá tener el mejor puntaje, versus otro enfoque que es la subsidio a la oferta, ¿cierto? Nosotros financiamos directamente con aportes basales al establecimiento y también es gratuito. O sea, son dos enfoques que también es una discusión que tiene que darse en el marco de estos tributarios. Así que con eso, ahí me quedo. Eso sería todo, y ahora abrimos también esta para hacer preguntas y comentar. Gracias. Agradecemos a Gonzalo de esta excelente presentación, y queda abierto el micrófono para quien quiera hacer alguna consulta. ¿Dudas? ¿Quién va? Nombre. Hola, buenas noches. Me llamo Antonio, soy de aquí de la comuna de Maipú. Tengo una pregunta referente al food. Yo trabajo en contabilidad y he escuchado mucho de que tras la eliminación de que sería a mediados del 2018, ¿verdad? Sí, hasta el 2017, hasta final del 2017. Tengo entendido, según lo que he escuchado contadores, de que siendo el final del food, igual se tendría que implementar otro tipo de fondos. ¿Qué tan así es lo que dicen? Lo he escuchado mucho. Sí. Bueno, efectivamente, el famoso Fondo de Utilidades Tributarias también está íntimamente conectado con el sistema de impuestos integrados a la renta. Por lo tanto, en la medida que tú eliminas el FUT, el sistema de impuestos integrados, como no se va a eliminar y va a seguir funcionando, va a requerir de algún otro mecanismo que cumpla de alguna manera la función que tenía el famoso FUT para generar esta integración. Entonces, de hecho, algunos tributaristas han señalado que es la muerte del FUT y podría ser el nacimiento del registro de utilidades atribuidas, que se llama, porque así se va a llamar el concepto que plantea la reforma tributaria, ¿no es cierto? Utilidades atribuidas. Entonces sería el RUA, registro de utilidades atribuidas. Pero hay harto de eso, y obviamente en la discusión se tiene que plantear esto para que se transparente respecto a qué va a pasar, porque lo más probable es que se implemente otro dispositivo que va a tener otra sigla. Es muy probable. Gracias. Patricio Pino, de la Florida. El domingo salió una entrevista al exministro de Hacienda en el Mercurio,
Yo no la leí, pero leí hoy día un artículo del Mostrador que hace referencia a esa entrevista y que amenaza, digamos, con que Chile podría ser denunciado a la OCDE porque va a presumir utilidades a los empresarios y que las utilidades no se hacen sobre presunción, sino sobre utilidades reales. No sé si habrá algo de cierto en eso, y me llamó la atención que lo hiciera el mismo ministro de la Concertación. A ver, en Chile habría que ver exactamente a qué es lo que se refirió. Yo tampoco vi no tuve tiempo para ver el reportaje, pero lo que sí se puede señalar es que una demanda como esa no sé si tenga mucho sentido si es en ese tenor, dado que en Chile por mucho tiempo ha existido la renta presunta, que es un mecanismo de tributación que opera en 3 sectores de la economía, que son minería, transporte y agricultura. ¿Qué significa la renta presunta? Que por ejemplo una pequeña empresa que genera ganancias por transporte de pasajeros, esa empresa no tiene que llevar libros de contabilidad completa. Para pagar los impuestos se presume cuál va a ser una renta para esa empresa. ¿Y cómo se presume? En base a ciertas reglas. Se dice, bueno, si usted gastó tanta plata, si usted vendió tanta plata, se presume de que el 30% de esa plata fue gasto, por ejemplo, y el otro 70% fueron lo que entró. Entonces se hace una regla matemática, se presume. Y eso ha funcionado hace mucho tiempo. Entonces ahí perfectamente uno podría haber dicho, ¿y por qué no se denunció en todos estos años que somos de hecho parte de la OCDE? Entonces, eso por ese lado. Respecto al exministro Andrés Velasco, ¿sí? El exministro Andrés Velasco, él, dentro de su postura, está en que no hay que eliminar el FUT, ¿ya? Él dice, el FUT es un mecanismo que se debe mantener y se debe quizás perfeccionar, pero no hay que eliminar. ¿Ya? Esa es la postura de él, y así como otra organización, y sobre todo también de la derecha. Eso se puede señalar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo soy Fabricio de Martín. Una consulta.